Jerusalén fue construida por hombres que trabajaban en condiciones mortales, canteras subterráneas donde el aire era veneno puro, rampas que tardaban meses solo para preparar el camino de una piedra. Desarrollaron sistemas de ingeniería tan precisos que cortaban piedra en la oscuridad absoluta y encajaban sin error de 1 milímetro. En este video verás cada técnica que usaron y el día a día real de los constructores de Jerusalén. Cómo trabajaban, cómo sobrevivían, cómo construyeron lo imposible. Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo, pero pocos saben cómo fue físicamente construida desde cero. Este video no trata sobre guerras o reyes, es sobre piedra, sudor e ingeniería contra lo imposible. Imagina estar ahí 1500 años antes de Cristo. Un pueblo guerrero, los jebuseos. Mira una colina estrecha rodeada de valles profundos y decide, aquí construiremos nuestra ciudad. ¿El problema? Ese lugar era una pesadilla para habitar. Inclinado, rocoso, expuesto. Pero tenía algo que valía más que el oro en esa región. Mas antes necesitaban protección. Comenzaron a levantar las primeras murallas. Cortaban bloques de caliza en las canteras cercanas usando cuñas de bronce golpeadas con martillos de piedra. Cada bloque pesaba entre 50 y 80 kilos. Los transportaban en trineos de madera tirados por hombres, a veces bueyes. En la base de la muralla, 6 o 7 hombres levantaban cada piedra, encajándola perfectamente en la capa de abajo. Sin argamasa, solo piedra contra piedra, sostenida por su propio peso. Si el encaje estaba torcido, la muralla se agrietaría bajo presión. Dentro de esas murallas, construyeron las primeras casas. Levantaban paredes de bloques menores de caliza. Colocaban vigas de madera atravesadas en la cima, generalmente olivo o cualquier árbol disponible. Sobre las vigas, amarraban ramas menores formando una trama, y entonces echaban barro mezclado con paja, compactando con los pies hasta formar un techo sólido. Solo que en invierno, la lluvia ablandaba todo. Las familias subían al techo y pisaban de nuevo, compactando, o la casa literalmente se deshacía. Las calles eran estrechas y en escalones cortados directo en la roca. La cima era tan inclinada que no existía camino plano. Ir a casa del vecino era escalar la ciudad. Transportar agua o comida significaba subir y bajar esos escalones decenas de veces al día. Entonces fueron tras lo más precioso, el manantial de Gihón que daba en la base de la cima. Era la única fuente permanente de agua viva en el desierto. Fue por ella que los jebuseos eligieron ese terreno hostil. Pero aquí estaba el primer gran problema táctico. El manantial quedaba fuera de las murallas. Cualquier enemigo podría cortar el acceso y vencerlos por la sed. ¿La solución? Excavaron un pozo vertical atravesando 13 metros de roca caliza hasta alcanzar el manantial por debajo. Lo llamaban Sinnor, hombres descendiendo 40 metros en la oscuridad, amarrados en cuerdas de fibra vegetal, cargando picos de bronce y antorchas de aceite. Ahora tenían agua segura desde dentro de la ciudad, pero garantizar agua, murallas y casas resolvió apenas lo básico. El próximo problema sería brutal. ¿Cómo crear suelo donde solo existía abismo? Tener agua resolvió la sed, pero creó un problema de espacio inmediato. ¿Dónde construir? La cima de la montaña tenía quizás 100 metros de ancho. Cabían algunas casas y la muralla. Nada más. Si la ciudad creciera, precisaría de espacio que simplemente no existía. La solución no sería expandir hacia arriba, sería expandir hacia los lados, sobre el precipicio. Los jebuseos desarrollaron una técnica que hoy llamamos millo, el gran terraplén. La idea era construir cajas gigantes de piedra en el lateral de la ladera, paredes de contención hechas con bloques de caliza, que después serían llenadas con toneladas de escombros y tierra. Parece simple, hablando ahora, pero ejecutar era otra historia. Primero, precisabas construir esas paredes en la propia ladera empinada. Nada de suelo plano. Los hombres trabajaban en ángulos de 45 grados,
equilibrando bloques de piedra pesadísimos mientras intentaban no resbalar ladera abajo. Si un bloque escapaba, rodaba llevando todo por el camino. Y el detalle crítico, esas paredes precisaban aguantar la presión de toda aquella tierra empujando hacia afuera. Si la pared se agrietaba, el terraplén explotaba y llevaba las construcciones junto. Pero lo peor venía después. Llenar la caja con tierra era la parte fácil. El problema era compactar. Si la tierra quedaba floja, la primera lluvia pesada transformaría todo en lodo y las casas se hundirían. Entonces precisaban compactar a fuerza bruta. Es muy probable que hombres subieran en la tierra recién echada para pisotear día tras día. Golpeaban la tierra con troncos, mojaban, esperaban secar y pisaban de nuevo hasta que el suelo se volviera roca. El trabajo debía ser agotador, y solo había un modo de saber si había funcionado: construir encima y esperar la lluvia. Si la tierra aguantaba, óptimo. Si no, el terraplén entero se deslizaría al fondo del valle. Funcionó. Las cajas de contención aguantaron. Jerusalén ahora tenía espacio. Pero toda esa expansión precisaba de materia prima, piedra, mucha piedra, y la mayor parte de Jerusalén no fue levantada bajo el sol, fue arrancada de las entrañas de la tierra. Toneladas y toneladas de piedra, pero ¿de dónde venía? No había montañas explotadas alrededor. La piedra de Jerusalén venía de un lugar que pocos imaginan, de debajo de la propia ciudad. Existen cavernas enormes en el subsuelo. Hoy llaman de cavernas de Sedequías, pero en la época eran las canteras, túneles oscuros que se extendían por cientos de metros. Fue de ahí que la ciudad fue arrancada, bloque por bloque. Trabajar debajo de la tierra, sin embargo, es un desafío aparte. Primero, la oscuridad. Los hombres descendían con antorchas de aceite que daban una luz débil, amarillenta, iluminando apenas lo que estaba frente a la nariz. Y había un detalle curioso sobre el material. La caliza de Jerusalén, llamada meleque o piedra real, tiene una química propia. Cuando aún está en el subsuelo, húmeda, es blanda, se puede tallar con herramientas de bronce sin tanto esfuerzo. Pero cuando se expone al aire seco de la superficie, se endurece como acero. Los constructores precisaban cortar y moldear los bloques aún ahí abajo, en la oscuridad, para aprovechar esa blandura. El corte era ingeniería pura. Marcaban la roca, abrían grietas estrechas con cinceles y, en vez de golpear hasta romper, usaban la física. Metían cuñas de madera seca en las grietas y mojaban. La madera se hinchaba con el agua y la presión era tan fuerte que la roca se agrietaba sola, silenciosamente. Pero la verdadera pesadilla de las canteras era el aire. Cada golpe de cincel liberaba polvo fino de sílice, básicamente polvo de vidrio. En un lugar sin ventilación, los hombres respiraban eso todo el tiempo. La tos era constante. Muchos ciertamente enfermaban o perdían la visión por causa del polvo acumulado, sin hablar del riesgo de derrumbe. Cuanto más piedras sacaban, más hueco quedaba el suelo que sostenía la ciudad ahí arriba. Aún así, continuaron cavando, porque en la superficie estaba siendo preparada la construcción más importante de la historia de Israel, y esa construcción tenía una regla sagrada que haría el trabajo de los canteros aún más difícil. En el local de la obra, ninguna herramienta de hierro podía ser oída. Todo tenía que venir listo de la oscuridad. Ahí arriba, el templo de Salomón comenzaba a subir. Era el sitio de obras más importante de Israel, pero tenía una regla sagrada que hacía la logística una pesadilla. Silencio. Ninguna herramienta de hierro, ni martillo, ni cincel, ni hacha, podía ser oída en el local sagrado. La Biblia es específica en eso en Primer Reyes, y no era metáfora, era literal. Ahora, piensa en la dificultad. ¿Cómo encajas bloques de piedra de varias toneladas sin poder dar ni un martillazo para ajustar una arista terca? La respuesta exigía una precisión insana.
Todo precisaba llegar listo. Cada piedra tenía que ser cortada, medida y finalizada ahí en las canteras, debajo de la tierra. Si un bloque subía la montaña y no encajaba por milímetros, no había arreglo. Era descartado. Meses de trabajo tirados a la basura. Para evitar eso, probablemente usaban un sistema de marcación riguroso. Cada piedra recibía un símbolo o número aún en la cantera, indicando exactamente su posición en el rompecabezas ahí arriba. Pero transportar piedras acabadas creaba otro riesgo. Las esquinas, las aristas vivas, son frágiles. Cualquier golpe en el transporte lascaría la piedra y estropearía el encaje. La solución de los canteros fue genial. Dejaban las orillas de las piedras levemente salientes, toscas, creando una especie de marco de protección natural. Llamamos eso de bordes almohadillados. Absorbían los choques del camino. ¿Y el encaje? Era seco, sin argamasa, sin cemento, piedra contra piedra. La precisión del corte hecho en la oscuridad de las cavernas era tan absoluta que, al posicionar los bloques, las juntas quedaban prácticamente invisibles. No pasaba ni una hoja de cuchillo. El sistema funcionó. El templo subió en silencio absoluto, como un Lego gigante. Pero en las fundaciones, la ingeniería enfrentaba un enemigo mayor, la gravedad. Había piedras en la base tan grandes que moverlas parecía físicamente imposible. En las fundaciones del templo, encontramos bloques de caliza que desafían la lógica. Algunos con 4,5 metros de longitud, pesando estimadas 500 toneladas. Eso es más pesado que un Boeing 747 lleno. Y precisaban sacar eso de la cantera y llevar hasta la cima de la montaña sin grúas hidráulicas. Cuerdas comunes reventarían. Grúas de madera de la época se volverían palillos de dientes. Levantar esas piedras estaba fuera de cuestión. La única solución era no levantar. La teoría más aceptada es que ellos subían el suelo. Construían rampas gigantescas de tierra batida y cascajo, con inclinación muy suave, extendiéndose por cientos de metros. La idea era arrastrar la piedra, no levantarla, pero preparar esa rampa ya era una obra faraónica. Si la tierra estaba floja, el bloque de 500 toneladas se hundiría y atascaría. Entonces, volvemos a aquella técnica brutal, compactación manual. Semanas de hombres golpeando tierra hasta volverla piso duro. Para el transporte, la piedra probablemente iba sobre trineos de madera reforzada, deslizando sobre rodillos de madera. ¿Y la fuerza motriz? Músculo. Cientos, quizás miles de hombres tirando cuerdas gruesas al mismo tiempo, en un ritmo coordinado por tambores o gritos. Y aquí entra el peligro real. En una rampa, la gravedad quiere tirar la piedra hacia atrás. Si la coordinación fallaba, o si la cuerda de un grupo reventaba, el peso se redistribuía y podía causar un efecto dominó catastrófico. La piedra aplastaría a quien estuviera atrás. Por eso, es probable que usaran equipos de frenos humanos, hombres en la retaguardia sosteniendo cuerdas tensionadas, no para tirar, sino para impedir que la piedra ganara velocidad. Era un trabajo de riesgo mortal. Pero las piedras llegaron. Las fundaciones trabaron la montaña. Solo que ahora, con la estructura de piedra lista, faltaba el techo. E Israel es un desierto rocoso. No existían árboles capaces de cubrir vanos tan grandes. La solución estaba a cientos de kilómetros del otro lado de la frontera. El templo tenía paredes indestructibles, pero no tenía techo. Los olivos retorcidos de Israel no servían para vigas. La única madera noble, recta y resistente suficiente era el cedro, que crecía lejos, en las montañas frías del Líbano. Salomón cerró un acuerdo comercial con el rey de Tiro. Israel mandaría comida, el Líbano mandaría madera. Pero ¿cómo transportar un bosque entero? Troncos de 20 metros, pesadísimos, a través de montañas y valles, por tierra era inviable. La solución fue el mar. Los fenicios cortaban los árboles en las montañas y los arrastraban hasta la costa. Ahí
Amarraban los troncos unos a otros formando balsas colosales. Eran islas flotantes de madera. La misión de los marineros era pilotar esas balsas por el Mediterráneo hasta Jope, la actual Tel Aviv. El problema es que el mar no perdona. Tormentas repentinas podían reventar las amarras. Si eso ocurría, meses de madera noble se esparcían por las olas o se hundían, llevando los hombres junto. Trabajaban empapados, con las manos en carne viva por la sal y las cuerdas. Pero digamos que la balsa llegara entera a Jope. Lo peor comenzaba ahora. Precisaban subir la sierra, arrastrar esos troncos empapados, lo que los dejaba aún más pesados, del nivel del mar hasta Jerusalén, a 800 metros de altitud. Fueron 40 kilómetros de subida constante por senderos de tierra. Usaban bueyes, claro, pero la mayor parte de la tracción era humana. Hombres con cuerdas en los hombros, pies agrietados en la tierra seca, tirando madera cerro arriba bajo el sol. Llevó años, pero los cedros llegaron. El templo fue cubierto y revestido de oro. La obra estaba lista. Sin embargo, siglos después, la supervivencia de Jerusalén dependería de otro tipo de ingeniería: cavar en la oscuridad contra el reloj. Estamos en el año 701 a.C. El ejército asirio, la máquina de guerra más cruel de la antigüedad, marchaba para destruir Jerusalén. El rey Ezequías sabía que tenía un punto débil fatal. El manantial de Gihón aún estaba fuera de los muros. Si los asirios llegaban, bloquearían el agua y la ciudad moriría de sed en días. Ezequías precisaba traer el agua para dentro, inmediatamente. La orden fue cavar un túnel nuevo, desviando el agua del manantial para el estanque de Siloé, protegido por las murallas. Eran más de 500 metros de roca sólida, y no tenían tiempo. El ejército enemigo estaba llegando. Para doblar la velocidad, tomaron una decisión desesperada. 2 equipos cavarían al mismo tiempo. Uno comenzaría en el manantial, el otro en el estanque. Tendrían que encontrarse en el medio, debajo de la montaña. ¿El problema? No tenían GPS, brújulas o mapas geológicos. Estaban cavando en la oscuridad absoluta. Si erraban el ángulo por algunos grados, los túneles pasarían uno al lado del otro sin tocarse, y el esfuerzo sería inútil. La teoría más probable sobre cómo se guiaron es por el sonido. En el silencio del subsuelo, los equipos golpeaban en la roca y pegaban el oído en la pared fría para escuchar los picos del otro equipo. Cavaban en dirección al ruido. El trabajo fue frenético, turnos sin fin. El aire en el túnel era sofocante, húmedo, lleno de polvo de caliza que hacía a los hombres escupir sangre. La claustrofobia y el miedo de errar la dirección debían ser constantes. Pero funcionó. Una inscripción antigua encontrada en la pared del túnel describe el momento exacto. Pico contra pico. Los equipos se encontraron. El agua fluyó para dentro de la ciudad poco antes de los asirios llegar. Jerusalén sobrevivió al cerco. Pero la ingeniería tiene límites. Siglos después, cuando los babilonios vinieron, trajeron algo contra lo cual la piedra no tenía defensa: la química del fuego. Año 586 a.C. El rey Nabucodonosor no vino apenas para conquistar Jerusalén, vino para borrarla. Tras un cerco largo, donde el hambre hizo las personas comer cuero hervido y raíces, los babilonios invadieron, incendiaron todo. Pero aquí hay un detalle técnico fascinante y trágico. El fuego no apenas rompe la piedra, la transforma químicamente. El templo era hecho de caliza. El techo era de cedro, una madera que quema muy caliente y por mucho tiempo. Cuando aplicas ese calor intenso sobre la caliza, ocurre la calcinación. El carbonato de calcio pierde su estructura y se vuelve óxido de calcio. Básicamente, la piedra se vuelve cal, se vuelve polvo. El templo se volvió un horno gigante. Las columnas y paredes que llevaron décadas para ser cortadas comenzaron a desintegrarse. Y hubo otro efecto colateral. El oro que revestía las paredes se derritió. El metal líquido escurrió para dentro de las grietas de las piedras.
Cuando el fuego bajó, los soldados babilonios vieron aquel oro preso en las hendiduras. Para recuperar el metal, precisaron desmontar lo que quedaba de las paredes y arrancar piedra por piedra, rompiendo todo con palancas. Fue exactamente el escenario de destrucción total descrito en las profecías. No quedó piedra sobre piedra. Jerusalén se volvió una pila de escombros calcinados y quedó desierta por 70 años. Pero la historia da vueltas. Un hombre llamado Nehemías volvería con una misión suicida: reconstruir los muros usando aquel mismo escombro, mientras flechas volaban sobre su cabeza. Imagina ser un albañil y tener que asentar ladrillos sabiendo que hay un arquero apuntando en tu espalda. Así fue que Jerusalén fue levantada de nuevo. Nehemías volvió del exilio con una meta imposible: cerrar las brechas de los muros en tiempo récord. Los enemigos vecinos, liderados por Sanbalat, hacían emboscadas diarias para impedir la obra. El primer problema era el material. No había tiempo para abrir nuevas canteras. Nehemías tuvo que usar las piedras quemadas del escombro antiguo, bloques agrietados por el fuego babilónico, inestables. Era construir con lo que había, o morir intentando. La tensión en el sitio de obras era absoluta. Nehemías dividió el pueblo. Mitad construía, mitad quedaba de guardia con escudos y lanzas, y aún quien estaba construyendo no estaba desarmado. La Biblia describe la escena: en una mano la herramienta de trabajo, en la otra, la espada. Dormían con botas, literalmente. Nadie se quitaba la ropa o el equipo, listos para saltar al sonido de la trompeta de alerta a cualquier segundo. El cansancio físico y mental debía ser aplastante. Trabajar bajo el sol, con miedo, usando piedra mala. Muchos querían desistir, pero continuaron por pura terquedad de supervivencia. En 52 días, menos de 2 meses, los muros estaban de pie. Eran feos, improvisados, hechos de resto de demolición, pero funcionaban. Jerusalén estaba segura de nuevo. La ciudad aún cambiaría de cara una vez más. Siglos después, un tirano odiado decidiría superar todo lo que ya había sido hecho y construir la mayor plataforma de piedra que el mundo jamás vio. Las piedras gigantes que millones de personas visitan y tocan hoy en el Muro de las Lamentaciones no fueron obra de Salomón ni de Nehemías, fueron obra de Herodes, el Grande, un rey paranoico que mató a su propia familia, pero que fue, sin duda, el mayor ingeniero que pisó ahí. La ambición de Herodes era megalómana. Quería que el templo de Jerusalén rivalizara con cualquier maravilla de Roma. Para eso, precisaba de una explanada gigantesca. Entonces, decidió doblar el tamaño del monte original. Para sostener toda esa tierra, construyó muros de contención colosales, usando bloques de caliza que hacen las piedras de las pirámides de Egipto parecer ladrillos comunes. Algunas pesan cientos de toneladas, y Herodes tenía una firma. Si miras bien al Muro de las Lamentaciones hoy, verás que las piedras tienen aquel borde rebajado, el marco que protege las aristas. Era la marca de calidad de él. El costo humano fue altísimo: miles de trabajadores, grúas primitivas, rampas de tierra que cubrían cuadras enteras. Pero la estructura quedó tan sólida que, aun cuando los romanos destruyeron el templo en el año 70 después de Cristo, no consiguieron derribar la plataforma de Herodes. Jerusalén fue destruida 2 veces, sitiada 23 veces, atacada 52 veces. La ingeniería falló, las murallas cayeron, el fuego transformó piedra en polvo, pero lo que nunca se rompió fue la insistencia de aquel pueblo en volver y colocar un ladrillo sobre el otro. Al fin de cuentas, la verdadera roca eterna de aquella ciudad nunca fue la piedra, fue la gente. Ahora, haz clic en el video en la pantalla para descubrir cómo la ciudad de Jericó fue construida. Muchos dicen que fue la primera ciudad del planeta. Haz clic ahora en el video y descubre los misterios de Jericó.